Bienvenidos a estos videos de la unidad 2 de la asignatura Neurociencias y Psicología de la Comunicación de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En estos trataremos la relevancia de la comunicación en las dinámicas neuronales. La comunicación es un proceso complejo y fundamental en la iteración humana. Es importante recordar que desde la transmisión de la información hasta la creación de las conexiones emocionales, la forma en que nos comunicamos afecta directamente nuestro mundo interno y nuestras dinámicas neuronales. Exploraremos la relevancia de la comunicación, haciendo hincapié en el papel de las emociones, el impacto del storytelling, el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales. A medida que la ciencia avanza, se ha hecho evidente que la comunicación no solo afecta nuestras iteraciones sociales, sino que también influye en las dinámicas neuronales en el cerebro. La comunicación impacta nuestras funciones cerebrales. Es por esto que se debe conocer en lo interno la importancia de la neurociencia en la comprensión de los procesos comunicativos y a lo externo, cómo la iteración social puede moldear nuestras neuralidades a lo largo del tiempo. Les invito a que revisemos brevemente algunos aspectos al respecto. En primer lugar, la comunicación y sus efectos en el cerebro. La comunicación es un fenómeno complejo que involucra una serie de procesos cognitivos y procesos emocionales. Cuando nos comunicamos, activamos diversas áreas del cerebro que son responsables del lenguaje, la emoción y la empatía. La corteza prefrontal, el área de Broca y el área de Wernicke, son fundamentales en la producción y la comprensión del lenguaje. Estas áreas trabajan en conjunto para facilitar la capacidad de expresar pensamientos, emociones, de una manera más coherente. Además, la comunicación verbal y no verbal activa el sistema límbico, ese conjunto de estructuras cerebrales que juegan un papel crucial en la regulación de las emociones. Cuando interactuamos emocionalmente con otros, se liberan neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina, que no solo afectan nuestro estado de ánimo, sino que también fortalecen las conexiones neuronales, mejorando la memoria y la capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, la comunicación no solo es un vehículo de expresión, sino también un proceso que altera nuestras estructuras neuronales. En segundo lugar, la relevancia del storytelling. El storytelling o la narración de historias es una herramienta poderosa en la comunicación que también tiene efectos significativos en las dinámicas neuronales. Las historias no solo transmiten información,
sino que evocan emociones que a su vez activan diferentes áreas del cerebro. Cuando escuchamos una historia, nuestras neuronas pueden activarse de manera similar a como lo harían si estuviéramos experimentando la narrativa en primera persona. Esta neuroinclusión permite que el oyente se sienta más conectado y más empático con los personajes y con las situaciones en la historia. El storytelling efectivo utiliza elementos emocionales que motivan a la audiencia, facilitando una conexión mucho más profunda. La estructura de la historia, junto con su capacidad para evocar recuerdos y sentimientos, provocan un impacto duradero, reconfigurando nuestras conexiones neuronales y favoreciendo el aprendizaje, la memorización de la información. En tercer lugar, la comunicación interpersonal y el aprendizaje socioemocional. La comunicación interpersonal también desempeña un papel crucial en el aprendizaje socioemocional, que se refiere a la capacidad de entender, a la capacidad de gestionar nuestras emociones, así como de establecer relaciones positivas con los demás. Este tipo de aprendizaje es esencial para el desarrollo de habilidades blandas que son necesarias no solo en entornos educativos, sino también en el ámbito laboral y en la vida cotidiana misma de todos nosotros. Las iteraciones sociales crean un contexto en el que se puede practicar y reforzar estas competencias socioemocionales. La empatía, la asertividad y la resolución de conflictos son habilidades que se desarrollan a través de la comunicación efectiva, contribuyendo no solo al bienestar emocional, sino también a la salud mental. En este sentido, la comunicación actúa como un motor para la plasticidad cerebral, permitiendo que las conexiones neuronales se modifiquen y se adapten según las experiencias sociales. En cuarto lugar, las implicaciones para la salud mental y el bienestar. La comunicación también tiene implicaciones significativas para la salud mental. La falta de comunicación efectiva o la dificultad en la expresión emocional pueden llevar a problemas como la ansiedad y la depresión. Estudios han demostrado que la iteración social y el apoyo emocional son factores protectores frente a estos trastornos mencionados. Al comunicarse de manera abierta, al comunicarse de manera honesta, se puede disminuir la sensación de aislamiento y promover un sentido de pertenencia. La práctica de la comunicación efectiva puede contribuir a la regulación emocional, fortaleciendo la resiliencia ante situaciones
estresantes. De tal manera que esto resalta la relevancia de enseñar habilidades de comunicación desde una edad temprana, integrando la comprensión emocional y la expresión verbal en la educación, con el fin de mejorar el bienestar de las futuras generaciones. En síntesis, la comunicación no solo, repito, es un medio para intercambiar información, sino que es un proceso que afecta profundamente nuestras dinámicas neuronales. La iteración social, el storytelling y la comunicación interpersonal son definitivamente elementos que moldean nuestras estructuras cerebrales, influyendo en nuestras emociones, aprendizaje y relaciones. Reconocer la relevancia de la comunicación en la neurociencia nos permite definitivamente entender mejor cómo nos conectamos con los demás y, por sobre todas las cosas, cómo estas conexiones afectan nuestra salud mental y nuestro bienestar. ¿Cómo? Bueno, al afectar habilidades de comunicación efectivas, podemos enriquecer nuestras vidas y promover un entorno más empático, un entorno más colaborativo, lo que a su vez beneficiará nuestra salud mental y nuestras dinámicas neuronales. ¿Cuáles son esos puntos en la unidad 2 que revisaremos en este y los siguientes dos videos? En primer lugar, el papel de las emociones en la comunicación. Las emociones son componentes cruciales de la comunicación, influyendo en cómo se transmite y cómo se recibe un mensaje. La neurociencia ha demostrado que las emociones afectan la actividad neuronal, modulando la atención y el aprendizaje. Cuando una persona se siente emocionada, el cerebro libera neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina que fortalecen conexiones neuronales y mejoran la memorabilidad del mensaje. Por ejemplo, en un entorno educativo, un maestro que utiliza la empatía y la conexión emocional puede generar un ambiente mucho más receptivo, facilitando así la asimilación de la información de manera mucho más correcta. Segundo, el impacto del storytelling en la audiencia. El storytelling es una técnica poderosa que aprovecha la narrativa para conectar emocionalmente con la audiencia. Las historias son a menudo un medio efectivo que activa múltiples áreas del cerebro, incluyendo aquellas que son responsables de la emoción y de la memoria. Al escuchar una historia, los individuos no solo procesan la información de una manera mucho más lógica, sino que también experimentan estados emocionales que pueden reforzar la conexión con el mensaje. Al relacionar datos o conceptos con narrativas personales, se facilita la comprensión y se aumenta el impacto del mensaje sobre la audiencia.
Tercero, el lenguaje verbal. Palabras, impacto paralingüístico e impacto visual y prosémico. El lenguaje verbal juega un papel esencial en el proceso de comunicación efectiva. Las palabras que nosotros elegimos pueden influir en cómo se nos percibe en nuestros mensajes. Sin embargo, el impacto paralingüístico, que incluye el tono, el ritmo y el volumen de la voz, también es crucial, muy crucial. Un tono de voz entusiasta puede aumentar la receptividad, mientras que un tono monótono puede causar absoluto desinterés. Además, el impacto visual y prosémico, que involucra el uso del espacio y los gestos, puede complementar o incluso contradecir lo que se dice verbalmente. Estos elementos trabajan en conjunto, creando una experiencia comunicativa rica y compleja, que afecta las dinámicas neuronales de quienes participan en la iteración. Cuarto, lenguajes no verbales, sinergología, microexpresiones y paralingüística. Los lenguajes no verbales, incluyendo la sinergología y las microexpresiones, son igualmente significativos para la comunicación. La sinergología estudia los movimientos corporales y cómo estos pueden reflejar emociones y pensamientos implícitos. Las microexpresiones, que son respuestas emocionales rápidas, a menudo ocurren en milisegundos y pueden revelar sentimientos ocultos de quien se comunica. Estos indicadores no verbales permiten a los comunicadores adaptar sus mensajes en tiempo real, creando una comunicación mucho más efectiva. Asimismo, el paralingüismo, es decir, aspectos vocales más allá de las palabras, juega un papel fundamental. Una variación sutil en el tono, por ejemplo, puede cambiar radicalmente el significado de un mensaje. En conclusión, la comunicación es un fenómeno complejo que va más allá de simplemente intercambiar información. Las emociones, el storytelling, el lenguaje verbal y los lenguajes no verbales son componentes integrales que impactan nuestras dinámicas neuronales. Comprenderlos, comprender la relevancia de estos elementos en la comunicación no solo enriquece nuestras iteraciones personales, sino que potencian nuestra capacidad de transmitir ideas y crear conexiones significativas en todos los ámbitos de la vida. En los próximos 2 videos trataremos cada uno de estos 4 temas con un poco más de detalle. Gracias. Muchísimas gracias por el interés en este video. Nos veremos en el segundo de la unidad 2. Relevancia de la comunicación en las dinámicas neuronales. Hasta la próxima.